Iván Mordisco ratifica una vez más que el gobierno de Gustavo Petro es ilegítimo. Y con este ejemplo y con otro que les voy a dar, les voy a explicar por qué. Pero claro está, empecemos por estas declaraciones de este guerrillero, que dice que Gustavo Petro recibió apoyo en su campaña presidencial por parte de este grupo criminal. Lo dice después de que este grupo criminal ha venido creciendo, ha seguido cometiendo delitos y en respuesta el presidente les dice que no tienen ideales guerrilleros, revolucionarios como a él le gustan, sino que según él se han vuelto unos traquetos. Y fue una declaración que levantó muchas pullas, pues el jefe guerrillero confesó que habían apoyado a Gustavo Petro en la campaña. Y al contrario de lo que muchas personas creen, muy seguramente no lo hicieron con dinero. Quizás sí, no lo sabemos. Pero esto se suma a las denuncias de las poblaciones de diferentes departamentos que denunciaban que los grupos al margen de la ley, como las guerrillas, estaban obligando a las personas a votar por Gustavo Petro, llevándolos a votar y después revisando en los escrutinios que las poblaciones hubiesen votado respectivamente por el candidato que ellos dijeran. Hubo muchísimas denuncias, finalmente nunca se investigó nada y en todos estos municipios donde predomina la guerrilla ganó Gustavo Petro. ¿Ustedes creen que es una casualidad? Con este segundo ejemplo les explico que no es ninguna casualidad. Es el modus operandi de la persona que hoy es presidente de la República. Pues ¿cómo es posible que su hermano confiesa que fue a la cárcel a pactar con criminales y después de eso obtienen más de 1 millón de votos en segunda vuelta? Las personas en las cárceles no suman 1 millón de personas. ¿Ustedes saben qué hicieron? Pues muy sencillo, en donde estos grupos criminales predominan, obligaron a las personas a votar por el candidato con el que estaban pactando acuerdos. Y esto, claro que ratifica que Gustavo Petro es un presidente ilegítimo, que ganó presionando a las poblaciones más vulnerables y utilizando acuerdos con criminales para ser presidente de la República. ¿A ustedes en serio les parece casualidad que Gustavo Petro les esté entregando el país a los criminales? Porque la verdad, solo está pagando deudas que le están saliendo muy caras al país porque estos grupos criminales están creciendo como nunca antes y el ejército nacional cada vez está más maniatado. Pilas, porque si nos descuidamos este tipo le va a entregar el país al crimen con tal de atornillarse en el poder. O revisen el tema de la constituyente y créanme, y estoy casi seguro que a él no le importa hacer lo que tenga que hacer, así como lo hizo para llegar a la presidencia, para quedarse en el poder y no lo podemos permitir. Hombre, ya saben, si les gusta mi contenido, compartan este video y denle en el botoncito rojo de ahí arriba. Nos estamos viendo y cualquier cosa les estaré contando.